Buenos días, ¿qué tal? Bueno, otra vez acá, si se acuerdan también el año pasado, volvimos a estar, así que agradezco la oportunidad para seguir hablando de estos temas. Y bueno, un poco ustedes se preguntarán por qué estamos acá de vuelta. Y un poco acá la idea es seguir tratando de hablar de gobierno de datos, ¿sí? El año pasado hicimos, digamos, una presentación más acerca de por qué es importante, cuáles son los conceptos, qué herramientas teníamos, hablamos de Big Data Governance, hablamos de muchos conceptos y espero que a algunos les haya quedado en la cabeza. Y este año tratamos de ir hacia algo más práctico, hacia algo de cómo llegar a implementar un proceso o cómo poder llegar a avanzar hacia donde estamos. Entonces un poco vamos a hablar de madurez, vamos a hablar de modelos de madurez para poder evaluarnos, ¿sí? Y después de cómo poder crear con algún ejemplo, alguna hoja de ruta, algún roadmap que nos permita implantar algo con seguridad. Entonces, primero permítanme, a los que no conocen Quanam, Quanam es una empresa uruguaya, de capitales uruguayos, que hace más de 36 años que está en el mercado, ¿sí? Que tiene más de 450 consultores y presencia en toda Latinoamérica. Y en particular, nosotros trabajamos en el área de Business Analytics, como comentaba recién Miguel, que hace más de 19 años que estamos en el mercado, y la unidad lo que trata de buscar es desarrollar organizaciones más inteligentes, transformando datos en información confiable para que sean competitivas, implementando soluciones de negocio y siempre con innovación. ¿Tá? Entonces, un poco todos los servicios que brinda la unidad de Business Analytics, desde Business Intelligence, digamos que es como lo primero, ¿no? Los reportes, la toma de decisiones, a todo lo que fue evolucionando hacia planificación financiera, toma de decisiones de presupuestación, gestión estratégica, acá el área de gobierno de datos, digamos que es el área que estoy desarrollando yo con otros compañeros. Este año vinimos con Gastón, que Gastón hace poco estuvo en Costa Rica haciendo una evaluación de madurez, por lo cual es muy interesante que nos comparta un poco su experiencia y va a contar la evaluación que hizo y bueno, cómo hacer una evaluación. Pero acá, por ejemplo, en gobierno de datos entra todo lo que es migración, todo lo que es calidad, todo lo que es Master Data Management, o sea, todo ese tipo de servicios entra en esta área, modelado predictivo, gestión de riesgo y cumplimiento, también las soluciones esas las trabaja esta unidad. Investigación y bueno, computación cognitiva, que es lo que también se está viniendo y estamos también abriendo investigaciones por ese lado. Bien, vamos al tema. Primero, ¿por qué nos importa tanto el gobierno de datos, ¿no? O sea, uno escuchaba la ponencia anterior del gobierno de las empresas, ¿sí? Y bueno, el gobierno de datos nos interesa justamente por algo. Veamos, esta es una encuesta que se hizo en el 2015, más de 1.300 empresas. El año pasado hemos traído una en el 2014, nos actualizamos, trajimos una en el 2015. Y se nota algo muy interesante, digamos. El 91% de las empresas utiliza datos para optimizar la experiencia del cliente. O sea, utiliza los datos, obviamente, si tenemos los datos los vamos a usar para contactar a un cliente, para mejorar nuestros servicios, para dar mejores servicios y conseguir mejores ganancias. Ahora, el 97% de las empresas piensa que tiene errores en sus datos, ¿sí? O sea, no está seguro si lo tiene o no, lo piensa, que no es lo mismo. Y el 92% encuentra desafíos al momento de implantar una solución de calidad de datos. Entonces, tenemos un interés y una necesidad por usar los datos y una dificultad para poder implantar esas soluciones. Por otro lado, sabemos que el 35% de las empresas solo manejan los datos en forma centralizada. No tienen un lugar único donde pueden, reflejar sus datos y poder hacer calidad y poder darlos a toda la organización. Lo mismo que eso es el manejo de datos, la estructura es lo mismo. Y el 57% detecta que los problemas de datos son detectados no en forma proactiva, sino que en forma reactiva, o sea, por empleados y clientes. Imagínense que cuando un cliente encuentra un problema de datos, es complicado, porque obviamente uno está afectando a quien debe darle servicio. Y habitualmente cuando es un empleado es porque el cliente está delante del empleado y le está diciendo esto está mal, bueno, lo solucionamos, pero siempre es en forma reactiva. Entonces, acá hay una interesante paradoja entre que tenemos necesidad, nos complica hacerlo, y no podemos hacerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer o cómo podemos hacer para
cambiar eso. Cortito, un resumencito de qué es el gobierno de datos, para no ahondar mucho y no aburrir con el año pasado. El gobierno de datos, cuando hablamos de eso, hablamos de la disciplina para tratar los datos. O sea, cuando hablábamos de gobierno de las empresas, hablábamos, en el anterior, hablábamos de, digamos, definir las cartas orgánicas, los roles, la responsabilidad respecto a la gerencia de la empresa, ¿no? Acá hablamos de lo mismo, pero para los datos, ¿no? Tenemos que orquestar personas, procesos, tecnología y políticas, todo en torno a los datos. Esta disciplina es una disciplina que en realidad es como que hay mucha teoría alrededor de esto, hay mucha teoría, y hay muchas definiciones de lo que hay que hacer, y hay poca implantación práctica, me parece a mí. Pero en todo es lo que están convergiendo, ¿sí?, es a tratar los datos como un activo estratégico, o sea, como algo más que tenemos en la organización, que tenemos que tratarlo igual que si fuera algo físico, que si fuera, digamos, nuestra cosa. Me parece que pasa a ser lo más importante, un activo estratégico de la organización. ¿Cómo tenemos que, eso es lo que, en fin, todas convergen, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco, un poco la idea era hablar de modelos de madurez, y modelos de madurez entendidos como un framework, un marco de trabajo para poder medir, ¿sí?, la madurez de los procesos, de cómo implementamos esos procesos y cómo ejecutamos esos procesos y cómo lo estamos midiendo. ¿Y por qué entendemos que tenemos que medir? Porque para poder entender tenemos que poder medir, para poder controlar tenemos que entender lo que estamos haciendo y para poder mejorar esos procesos tenemos que tener ese control. O sea que a su vez que vamos midiendo, vamos llegando a la mejora. Entonces, un poco los modelos lo que nos va a dar es la posibilidad de hacer una evaluación. Yo les pregunto ahora, ¿quién tiene gobierno de datos en su organización? Que levante la mano, ¿quién me dice algo? ¿No están tímidos? Allá hay uno. ¿Uno solo? En realidad todos tienen gobierno de datos. Todos hacen algo por los datos. No hacer nada también es hacer algo, por las dudas. En realidad, esa pregunta, o sea, todos hacemos algo o nada. Pero yo les pregunto ahora a la persona que levantó la mano, no te voy a poner en compromiso por eso, porque fuiste el único, ¿en qué lugar están o qué madurez tienen esos procesos? ¿O hacia dónde quieren ir? Capaz que esa es más difícil de responder. Pero bueno, esa creo que es un poco la discusión. Entonces, ¿qué nos va a permitir la evaluación? Nos va a poder medir el impacto en las distintas áreas de la organización y cómo poder llegar a avanzar hacia nuevos niveles. Cuando tenemos mayor madurez, ¿sí?, tenemos mayores beneficios. ¿Por qué? Porque obviamente al tener organizaciones maduras en cuanto al uso de los datos, vamos a ser más rápidos para dar soluciones, vamos a tener mejor calidad para tomar decisiones, vamos a ser más eficientes y obviamente vamos a bajar los costos asociados a la calidad de las decisiones que tomamos. Remontémonos un poco en el tiempo, ya que hoy venimos de 400 años, ahora vamos un poquito más cerca. Y hablemos un poco del Capability Maturity Model, digamos un proceso, ¿sí?, para medir, un modelo para medir los procesos informáticos, de sistemas de desarrollo, ¿no? Acuérdense que en el estado inicial, ¿sí?, no teníamos, digamos, los procesos no eran repetibles, son procesos que realmente, digamos, son desordenados, hay esfuerzos individuales. Ya en el administrado tenemos procesos que son repetibles, pero no en toda la organización. En el definido ya los procesos eran estándares para todos, luego podíamos medirlos y luego ya podíamos optimizarlos y hacer la mejora continua. ¿Cómo podemos mapear esto a lo que es gobierno de datos? Y yo esta grafiquita se las mostré el año pasado y lo hablé muy por arriba, pero ahora voy a entrar un poco más en detalle, ¿sí? Cuando hablamos de gobierno de datos y la madurez, en sí estamos hablando de cómo podemos madurar en personas, procesos, tecnología, ¿sí?, cómo podemos bajar el riesgo y aumentar las recompensas. Y en esta gráfica nos va dando cuatro estados posibles. No disciplinados, la organización es no disciplinada, es reactiva, es proactiva o es gobernada. Como les decía, vamos a medir esos estados en personas, o sea, quiénes están involucrados, qué roles tienen, qué responsabilidad tienen, en políticas, qué es lo que tenemos que hacer, qué actividades debemos cumplir, ¿sí?, cómo deben ser así, en tecnología, ¿sí?,
El modelo nos tiene que decir qué tecnología, qué servicios tecnológicos o qué tipo de tecnología tenemos que tener implantada para poder estar en determinados estados. Riesgo y recompensa, o sea, qué riesgos tenemos asociados al estado en que estamos contra la recompensa que nos da pasar al siguiente nivel. Y obviamente, cómo pasar, qué pasos hacer para poder avanzar. Entonces, hablemos un poco de las etapas y cómo entrar, ¿no? Entonces, cuando estamos en una etapa no disciplinada, un poco lo que está pasando es que pensamos localmente y actuamos localmente. O sea, tratamos de buscar la solución para nosotros que mejor nos quede y en el área nuestra solucionamos el problema y listo. Entonces podemos ver que en personas los esfuerzos son individuales, ¿sí? Yo resuelvo un problema para mí, no lo comparto, queda ahí. Las soluciones pueden ser distintas, cada uno tiene herramientas distintas, pueden ser soluciones manuales, pueden ser soluciones que no están compartidas y capaz que es una solución muy buena y puede ayudar a otros, pero en realidad eso queda en forma local y no se distribuye conocimiento. Y esto es muy importante. Si se acuerdan, el año pasado yo insistía mucho entre la relación entre el negocio y TI, como, digamos, como el negocio como con TI tomando decisiones en conjunto para todo lo que es gobierno de datos. Y cuando estamos en etapas no disciplinadas, el negocio no está involucrado y siempre busca culpar a TI de todos los problemas que tiene. Y eso pasa. En políticas no existen procesos de calidad estandarizados, ¿sí? Trabajamos en silos de información, cada uno trabaja en su base, no comparte con el otro, podemos tener datos duplicados y mal en ambos lados, eso puede pasar. Y trabajamos en modo bombero, o sea, siempre apagando el incendio y buscando una solución puntual para el momento. En tecnología se pueden utilizar herramientas, pero no hay herramientas corporativas, puede ser calidad de datos manual, hay un enfoque muy simple, o sea, hay un enfoque de resolver el problema puntual y no seguir buscando. Tenemos un riesgo alto, obviamente, tenemos problema de calidad, entonces este riesgo es muy alto porque podemos tomar malas decisiones o podemos estar afectando nuestro negocio. Y poca recompensa, porque no podemos sacar el verdadero valor de los datos. Bueno, esto es la peor, estamos en el peor, ¿no? El peor caso. ¿Cómo podemos avanzar hacia el próximo paso? Bueno, primera, si tenemos un problema, reconocerlo y tratar de hacer algo. Segundo, establecer objetivos, ¿sí? Para poder implantar un programa de gobierno de datos. Identificar el esfuerzo que tenemos que hacer, ¿sí? O sea, ver en qué áreas tenemos que empezar a mejorar. Definir cuáles son nuestros datos claves para la organización, cuáles son aquellos datos que tenemos que tener sí o sí bien para que definen nuestro negocio, o sea, aquellos que impactan directamente en nuestro negocio. Y empezar a gestionar herramientas de integración de datos y de calidad en forma centralizada. Estamos en la segunda etapa, la etapa reactiva, y acá creo que muchos se van a sentir identificados porque la mayoría de las organizaciones está en esta etapa, ¿sí? Donde la actitud un poco es pensar global, o sea, empezar a pensar en toda la organización, pero seguimos actuando en forma local, ¿no? Entonces, en persona ya el esfuerzo pasa de ser individual a ser grupal. Ya hay grupos que empiezan a trabajar en función de los problemas de calidad, en función de los problemas de gobernanza. Hay procesos de calidad, ¿sí? Pero ya por departamento, podría llegar a haber, no estandarizados para toda la organización, y empieza a haber una estructura organizacional para gestionar datos, ¿sí? Todavía armada en forma departamental, si quieren decirlo así, por área. En las políticas empiezan a aparecer reglas de calidad, también, o sea, esta etapa es muy por área, ¿sí? O sea, como que el foco sigue siendo resolver los problemas, o sea, siempre es por departamento y hay poco alcance, o sea, tratamos de resolver los problemas, aquellos problemas que son necesarios para la diaria y todavía no estamos viendo más allá. Ya empieza a haber herramientas disponibles para toda la organización, como hablábamos antes, era una necesidad anterior. CRM y los ERP, digamos, que están construidos en la organización, utilizan esas herramientas para mejorar la calidad de los datos. Y empieza a haber una integración por departamento. Entonces empieza a haber, digamos, integración de datos, por lo menos dentro del departamento, que se usen, digamos, los modelos de datos pueden ser unificados. El riesgo sigue siendo alto porque hay poca integración y problemas entre las áreas. Y ya empieza a haber un poco de recompensa. Ahora, ¿cómo pasamos? Y este es el más difícil de pasar, porque habitualmente es fácil pensar global
pero seguimos actuando local porque el actuar local nos permite resolver nuestros problemas. Y es muy difícil poder avanzar hacia una actuación global donde la organización vea la recompensa. Digamos, hay que hacerlo porque para poder aumentar la recompensa debemos trabajar en forma de toda la organización. Pero es el salto más difícil de dar porque necesitamos tomar conciencia y hacer un cambio cultural de nuestro pensamiento hacia dónde vamos. Por lo cual, para poder dar el próximo paso debemos hacer un cambio cultural, como yo decía, de pensar en toda la organización, de hacer una integración de datos, tener una visión unificada de nuestros modelos, de nuestros datos clave que habíamos definido en el anterior, establecer ya una estructura organizacional de gobierno de datos, ¿sí? Dueños de información, gente que se dedique a empezar a analizar los problemas de calidad, si son de toda la organización, si actúan en determinado departamento, cómo realizar la mejora continua de eso, ¿sí? Y empezar a pensar en la calidad, en la integración como un servicio, o sea que en tiempo real uno ya pueda estar validando lo que está entrando a la base de datos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? O sea, cuando entra un nuevo cliente, que ese cliente ya los datos sean de calidad al momento de ingresarlo y no trabajando en forma posterior. Eso nos llevaría a la etapa proactiva, que sigue siendo el pensamiento global, y ya se empieza a actuar en conjunto. Entonces ya tenemos a la alta gerencia acá involucrada en lo que es la toma de decisiones de gobierno de datos. Ya las decisiones son ejecutivas. Los dueños de la información son los que en forma proactiva van trabajando en mejorar la calidad y mejorar todo lo que tiene que ver con los procesos y políticas acerca de los datos. Ya tenemos procesos que van en tiempo real, definidos, métricas que podamos medir cómo estamos respecto a cómo queremos estar. Y pasamos, digamos, el foco de la corrección a la prevención, ¿sí? Esta es la etapa como que queríamos todos estar y empezar a trabajar. Y es el salto más grande, ¿no? O sea, ya tenemos un glosario de datos donde empieza a haber, digamos, entre el negocio y TI hablan un idioma en común, los servicios, monitoreo continuo, ya empiezan las soluciones de integración de clientes y productos. Por ejemplo, tenemos varios CRM, varios RP en la organización, o digamos, los tenemos unificados en un solo lugar, ¿sí? O el producto, digamos, todos los productos de la empresa se gestionan en una forma centralizada. Y ahí comenzamos, que el riesgo ya empieza a bajar, porque mejoramos las decisiones, y ya tenemos recompensas de poder trabajar ya más en toda la organización. ¿Y qué próximos pasos deberíamos dar para pasar a la última etapa, que sería el Olimpo del gobierno de datos? Empezar a trabajar en centros de excelencia, ¿sí? El negocio ITI, ya la estructura totalmente, digamos, organizada para que la toma de decisiones sea coordinada. Trabajar que los procesos automatizados ya involucren todo lo que es calidad. Y que haya, digamos, un tema de Master Data Management como entrada única de los datos clave y que esos se repartan a todos los demás. O sea, acá como mantener un repositorio único de calidad donde ese luego sea, la entrada siempre sea por ahí. Y llegamos a la etapa gobernada, ¿sí? Que pensamos global y actuamos global. Entonces ya tenemos los sponsors de alto nivel, hay alta responsabilidad del negocio y el equipo está gestionando, el equipo de gobierno de datos, ¿sí? Es donde vamos a alcanzar el riesgo más bajo y la recompensa más alta. Ahora, ¿qué modelos tenemos nosotros para poder evaluarnos y poder implantar estas cosas? Voy a hablar rápidamente de 3 modelos, el de IBM, el de CMMI y el de DAMA, ¿sí? Que esto lo iba a mencionar el año pasado. Básicamente, por ejemplo, el IBM lo que hicieron fue, en el 2004, juntarse muchas organizaciones, la academia, y tratar de buscar un modelo que fuera con las mejores prácticas y que resumiera todo el trabajo para poder implantar una solución de gobierno de datos. Ellos agruparon 11 categorías, ¿sí? Y tienen salidas, y se agruparon en bloques, en 4 bloques. Salidas, para facilitadores, disciplinas básicas y disciplinas de apoyo. Y entre ellas están relacionadas, por ejemplo, las salidas requieren que se implemente una disciplina básica, que los facilitadores son los que facilitan, digamos, a las disciplinas básicas su trabajo. Ahora la vemos rápidamente.
Y las categorías donde ellos evalúan son gestión de riesgo y cumplimiento, o sea, cómo estamos haciendo los procesos para cumplir con la gestión del riesgo, cómo creamos valor, qué estructura organizacional tenemos, qué dueños de la información, qué políticas estamos haciendo, cómo gestionamos la calidad de datos, el ciclo de vida de información, o sea, un dato desde que nace hasta que muere, cómo lo estamos gestionando, la seguridad, la arquitectura, los glosarios de datos, los modelos de datos y cómo controlamos la gestión, cómo medimos todas esas áreas. Esto, por ejemplo, que en cada categoría se evalúa, ¿sí? Ellos plantean que la evaluación de la madurez se debe hacer en forma anual, ¿sí? Y lo que plantean siempre son dos preguntas. ¿Cuál es el estado actual y cuál es el estado futuro? Entonces, cuando hacemos esa evaluación, en cada una de las 11 categorías, nos va a dar para cada una de las etapas en dónde estamos parados. Entonces, vamos a poder ver el gap entre ellas y en función de eso, crear un roadmap hacia dónde queremos ir. El Data Management Model, en el CMMI, está un poco más orientado hacia prácticas, ¿sí? Entonces también definen 6 áreas, ¿sí? La estrategia, de gobierno, de calidad, de arquitectura y de operaciones de datos, ¿sí? Y procesos de soporte. Y esto lo que tiene de ventaja es que en realidad, como son prácticas, nos permite evaluar nuestras prácticas actuales contra las mejores prácticas de cada una de las áreas. Y ahí nos va a decir qué es lo que tenemos qué es lo que nos está faltando para poder seguir. Y tenemos por último el Data Management Institute, que hizo, digamos, un libro parecido al PMBOK, pero DMBOK, para lo que es el Data Management, Body of Knowledge, y que básicamente tiene para cada una de estas áreas objetivos y principios, organización y cultura, actividades, entregables, prácticas y técnicas y tecnología. O sea, es mucho más detallado a nivel de procesos, subprocesos, ¿tá? Para cada una de las áreas, que básicamente son muy parecidas, nada más que a diferencia de los demás, aparecen las áreas de Data Warehouse, inteligencia de negocios separadas, la parte de documentos y contenido, de datos maestros, de integración, es un poco más detallada el DAMA. Ahora bien, ¿cuál elegimos? Y mi amiga Mirta acá, que es accionista creo de las compañías holandesas de indios desde hace 400 años, siempre está pensando estas cosas y es una pregunta interesante porque como veíamos, algunos modelos agrupan procesos, otros hacen un tratamiento individual por área, pero hay otras corrientes, por ejemplo, dice que los modelos de madurez no sirven específicamente para el gobierno de datos. Estaba leyendo justo ayer un artículo que decía que los procesos definidos a veces para lo que tiene que ver con el negocio, que es muy cambiante, no funciona del todo bien. Entonces, estaba reflexionando un poco y me preguntan a mí esta pregunta, yo lo que les podría decir es, para mí hay que hacer un híbrido de todas estas cosas. O sea, tenemos modelos que para evaluar rápidamente, en 11 categorías, me parece que es muy rápido de evaluar. Ahora, cuando vamos a implantar procesos, me gusta más el proceso detallado. Ahora, a veces es muy detallado y muy engorroso, entonces a veces es mejor quedarse con las prácticas del otro modelo y determinar cuáles son los pasos del modelo de DAMA. Entonces, hacer un híbrido de todas esas soluciones. Yo les recomiendo, si quieren hacer algo de esto, empezar a estudiar los modelos, estudiarse los 3 libros que hay de esto y empezar a analizar. Y lo otro que les iba a decir era que la organización muchas veces ya tiene, digamos, en otros aspectos implantado, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, si ya implantamos con PMBOK un montón de procesos, pasarlos a la parte de Data Management es muy sencillo porque está muy relacionado, o sea, ya tenemos experiencia en eso y está muy relacionado. Entonces, bueno, ya tenemos el modelo elegido y ahora qué hacemos, ¿no? Dígame. ¿Cómo no? Hola. No, ya que estamos hablando de este tema, sí, les doy una noticia que seguramente muchos no conocen, y es que ISACA se hizo cargo de CMMI. Es reciente esto, es muy reciente y me pareció importante resaltarlo porque... no, esa no la sabías. Esa no la sabías. Además se basa en DMBOK, en todo lo que trabaja y saca for information, entonces... Entonces tenemos todo, usamos todo. Y ¿vieron que le dije? ¿Vieron que no les mentí? Le dije que usen todo, ¿vieron? Reflexioné bien. Así que ahora lo dejo con Gastón para que nos cuente un poco de cómo hacer una evaluación y de su experiencia anterior. Gracias.
Bueno, buenos días. Entonces ahora vamos a estar hablando, una vez que nosotros ya elegimos el modelo a utilizar, es tiempo entonces de evaluar y poder entonces medir el nivel de madurez en el cual nosotros nos encontramos como organización. Para eso entonces podemos ejecutar un proceso basado en 3 grandes etapas. La primera de ellas consiste en planificar la forma en la cual vamos a llevar a cabo esta evaluación. Determinando, por ejemplo, bueno, si esta va a abarcar a toda la organización, a unas áreas específicas, cuáles son los recursos que nosotros nos queremos centrar en ellas, qué categorías del modelo que nosotros seleccionamos nos queremos centrar. De esta forma, entonces, también vamos a identificar cuál va a ser el principal objetivo de este workshop, de estos principales talleres en el cual nosotros vamos a llevar a cabo esta evaluación. De esta forma, entonces, se llevará a cabo un conjunto de workshop en el lugar del cliente con los principales interesados. Con los principales interesados, no solo del área de TI, sino también del área de negocio. Debemos recordar que este programa de gobierno de datos está orientado a las necesidades del negocio y es el área de TI el principal encargado, el principal responsable de proveerle, de implementar todas esas herramientas que sean necesarias para poder implementar y ejecutar correctamente este programa. En segundo lugar, entonces, es tiempo de llevar a cabo la evaluación en sí misma. Evaluación en sí misma que lo que consiste, una vez que nosotros ya identificamos el modelo, la vamos a llevar con los principales interesados que identificamos en el paso anterior. Y esto básicamente consiste, una vez que nosotros identificamos el modelo, esta va a estar constituido por un conjunto de categorías. Cada categoría, como decía Gustavo, va a estar compuesta de una serie de preguntas que nosotros tenemos que responder para poder así determinar para cada categoría en qué nivel de madurez estamos. De esta forma, entonces, nos dará un roadmap y será fuente de información muy importante. Es esencial que en estas evaluaciones haya gente que esté continuamente anotando, escuchando cada una de las intervenciones que se den en este debate para poder así tener como fuente de información fundamental al momento de nosotros analizar, poder priorizar estas áreas que nosotros llamamos como áreas rojas, en donde nos tenemos que enfocar en primer lugar al momento de llevar a cabo nuestro programa de gobierno de datos. Como decía Gustavo, hace menos de un mes viajé a Costa Rica para implementar este workshop en uno de los principales bancos de Costa Rica. Y ahí pude notar también que muchas veces las organizaciones, al momento de autoevaluarse ellos mismos, son muy pesimistas o muy sobreoptimistas. Entonces, lo que tenemos que hacer es poder guiar los resultados, poder enfocar sus resultados para que estos sean lo más objetivos posible, lo más basados en que sean justificados y basados en fundamentos. Ya que muchas veces lo que nosotros tendríamos que hacer es poder contrastar la percepción que nosotros recibimos versus lo que ellos dicen ser o dicen tener a partir de ello. Para luego, como último paso, entonces, luego de haber ejecutado esta evaluación de la madurez, poder desplegar los resultados, poder comunicar los resultados al resto de la organización una vez que estos hayan sido analizados. Ahora bien, algunas consideraciones que son fundamentales al momento para poder tener éxito en este tipo de iniciativas, en este tipo de evaluaciones, son necesarias algunas consideraciones. Por ejemplo, en primer lugar, la ejecución de procesos que sean rápidos. Lo ideal sería entre 3 o 4 semanas, principalmente para no perder el foco de los mayores interesados en esta iniciativa. En segundo lugar, poder entonces involucrar, hacer participar a personas que sean externas a la organización e independientes a la organización en la cual nosotros estemos evaluando, en el cual entonces nos va a permitir, al momento de ayudarnos a poder planificar este workshop, ejecutar esta evaluación y poder así analizar los resultados desde una perspectiva diferente, de un enfoque distinto al que nosotros tenemos. En tercer lugar, también es fundamental, si bien como decíamos antes, poder identificar, cuáles son las áreas rojas que nosotros nos tenemos que priorizar y cuáles son los principales interesados que nosotros queremos que participen de esta evaluación. Es muy importante también considerar el número adecuado de participantes. Muchas veces nos va a pasar que pocas opiniones, pocos enfoques nos van a conducir a errores y a caminos que realmente lo que nosotros queremos con esta cantidad de personas, así como también de las principales áreas de cada uno de ellos, es que se esté reflejando la realidad tal cual es. Y por último entonces, pero no menos importante, es el tema de poder mostrar estos resultados, como nosotros decíamos, como una guía de esfuerzos, una guía de acciones a tomar por parte de la organización para poder así mejorar y aumentar nuestro nivel de madurez.
Ahora bien, una vez que nosotros ya hayamos llegado al consenso, al acuerdo del nivel de madurez que nosotros nos encontramos como organización, es importante entonces poder identificar, bueno, qué paso nosotros tenemos que dar como organización para poder así aumentar el nivel de la madurez de las áreas que nosotros identificamos como rojas. Para ello lo que nosotros podemos hacer entonces es basarnos en una necesidad básica de la organización y ejecutar esta evaluación para decir, bueno, en esta necesidad, en esta área específica, ¿dónde nos queremos ver proyectados nosotros como organización en un futuro no muy lejano? ¿Dónde nos queremos ver visualizados en un futuro? De esta forma entonces vamos a poder ver de una forma mucho más clara para cada una de las categorías que componen el modelo que nosotros seleccionamos, de los diferentes modelos que decía Gustavo, bueno, ¿dónde estamos actualmente? ¿Dónde nos queremos ver proyectados? Y esa distancia, ese gap que generan estos dos puntos, ¿qué actividades deben ser llevadas a cabo? ¿Qué personas deben estar involucradas? ¿Qué tecnología tenemos que implementar para llevar a cabo la solución? Ahora bien, en mostramos un modificado del modelo que propone IBM para la ejecución entonces de un programa de gobierno de datos, en el cual en primer lugar comienza con la evaluación de la madurez. Evaluación de la madurez entonces que nos permitirá determinar estas áreas rojas que nosotros veníamos diciendo y poder luego, en base a una necesidad de la organización, poder implementar esta necesidad para mejorar la evaluación de la madurez, poder aumentarla, mejorarla. Sin lugar a dudas, la obtención del apoyo de la alta dirección es fundamental en este tipo de iniciativas, así como también alinear las diferentes perspectivas por parte de los ejecutivos clave, de los principales sponsors, para recién ahí sí poder crear este roadmap, esta hoja de ruta que nosotros veníamos diciendo. Poder decir, bueno, nosotros como organización estamos acá, nos queremos ver proyectados para, por ejemplo, la seguridad de la información en este punto, en esta etapa, y cuáles son todas esas actividades que nosotros tenemos que llevar a cabo. Para eso, sin lugar a dudas, es necesario entonces establecer esta estructura organizacional que proponemos, poder definir, poder establecer los lineamientos, quiénes son los dueños de los datos de mi información, cuáles son sus responsabilidades, los roles de cada uno de ellos, las actividades que tienen que ejecutar, para recién ahí sí poder crear este diccionario de datos. Diccionario de datos que, si bien muchas de las organizaciones lo tienen, pero no se actualizan, están en un Excel perdido que muy pocos lo conocen. El principal objetivo de este diccionario de datos es poder entonces asegurarnos que todos los términos, todos los conceptos dentro de una organización tengan el mismo significado sin importar el área que nosotros nos estemos enfocando. Si nosotros llamamos a un cliente VIP, tanto para el área de marketing, que signifique lo mismo para el área de ventas, para el área financiera. De esta forma entonces poder pasar recién al paso 7 para entender los datos. Poder entender cuáles son las fuentes de información que forman parte de esta arquitectura empresarial, de qué forma están relacionados, vinculados. Crear este repositorio de metadatos donde nosotros vamos a poder almacenar los resultados de haber ejecutado entonces cada uno de los procesos de las operaciones que son necesarias para este programa de gobierno de datos. Y uno también de los aspectos fundamentales es poder definir las métricas. Nosotros, ¿cómo vamos a llamar el éxito de un proceso? ¿Cómo vamos a identificar si un proceso fracasó o no? Muchas veces es fundamental entonces lo que nosotros denominamos como dashboards. Son tableros que nos permiten entonces fácilmente visualizar si es factible alcanzar el objetivo que nosotros nos propusimos tiempo atrás, para recién ahí llevar a cabo la implantación de la solución. Implantación de la solución que nos podemos centrar en temas vinculados a la calidad de los datos, seguridad de la información, ciclo de vida de la información, el MDM, y luego sí, medir los resultados, analizar los resultados. Como decíamos en la charla anterior, la del año pasado, recordar que este programa de gobierno de datos no es un proyecto que tiene un comienzo y un fin, sino que este es un proceso. Estar continuamente analizando, evaluando, midiendo para poder así mejorar y arrancar así con una segunda iteración de este programa de gobierno de datos. Ahora bien, vamos a ir a un caso más práctico, por ejemplo, en el cual ponemos como ejemplo una institución financiera, un banco, donde decide ejecutar esta evaluación del nivel de la madurez y determina que el área vinculada a la calidad de los datos de los clientes es el área entonces donde se requiere una mejora, donde estamos hoy en día. Entonces bien, para poder aumentar el nivel de esta área, se va a decidir implementar un programa de cliente único para principalmente mejorar la atención al cliente, mejorar el servicio que se le esté ofreciendo a este. Ahora bien,
una vez que nosotros identificamos la principal área a mejorar y establecido un caso de negocio para poder aumentar, poder mejorar el nivel de madurez de esta, es necesario identificar qué acciones nosotros tenemos que tomar como organización. ¿Qué acciones desde la perspectiva de qué personas deben estar involucradas en este proceso, en esta iniciativa? ¿Qué procesos deben ser creados? Así como también qué tecnología es necesaria para nosotros poder llevar a cabo esta solución. En lo que refiere entonces a las personas, como objetivo a corto plazo, el banco va a tener que crear un consejo de gobierno de datos que, siguiendo entonces con el ejemplo de la institución financiera, va a tener que estar integrado principalmente por los líderes de cada una de las áreas vinculadas que tratan con los datos de los clientes, así como también personas encargadas del área de tecnología. Es fundamental también identificar sus principales tareas, su principal actividad va a ser permitir identificar, poder nombrar, bueno, cuáles van a ser los dueños de los datos de los diferentes dominios. En este caso, de quiénes serán los dueños de los datos de la información de los clientes, para poder así que estos tengan la principal responsabilidad de poder, toda la toma de decisiones vinculadas a la calidad de los datos de los mismos. En segundo lugar, en cuanto a los procesos, poder establecer entonces un conjunto de políticas, de reglas de negocio, diferentes métricas, para poder así medir el éxito de este proceso de limpieza de los datos duplicados. En cuanto al MDM, entonces se propone para poder así implementar una solución y poder así determinar el origen de los datos de nuestros clientes, el mapeo de los atributos claves y poder así detectar inconsistencias, detectar incompletitudes a partir de ellos. De esta forma entonces podemos ver en una planificación, una vez que nosotros ya hayamos identificado cada una de las diferentes tareas, las actividades que deben ser llevadas tanto de las perspectivas de las personas, de los procesos y de la tecnología, es tiempo entonces de planificarlo en un lapso de tiempo. Lo ideal sería entre 1 año a 1 año y medio más o menos. Para comenzar entonces, primer trimestre, formar el equipo encargado de esta ejecución del programa de gobierno de datos, que va a estar formado, por ejemplo, por los encargados del área de marketing, el área de ventas, el área de financiera, el área de TI, por ejemplo. De esta forma, entonces, en el segundo trimestre poder alinear las perspectivas de los diferentes sponsors que van a formar parte de esta iniciativa y poder acordar entonces todo el conjunto de políticas, de métricas, de principios que nombrábamos anteriormente, para luego recién en el tercer trimestre comenzar con el establecimiento de este Consejo de Gobierno de Datos y permitir entonces identificar quiénes van a ser los dueños de los datos vinculados a los clientes. En el aspecto tecnológico se va a permitir entonces el análisis de los datos, el establecimiento de quiénes van a ser las fuentes de la información, así como también cuáles son los atributos que me interesan almacenar a partir de los clientes. Y recién en el cuarto trimestre poder llevar a cabo, poder ejecutar esta implantación piloto de MDM, el cual se va a extender por un trimestre más, para finalmente entonces poder, lo que nosotros veníamos, la importancia de recordar que este programa de gobierno de datos es un proceso y estar continuamente entonces evaluando los resultados, analizando los resultados, las métricas de nuestros procesos de la ejecución de los mismos. Ahora bien, entonces para no ser el Dory de la película que salimos de acá y nos olvidamos de todo, me gustaría dar unos 4 tips importantes para que se lleven al momento de implementar esta evaluación del modelo de madurez. En primer lugar, la importancia entonces de seleccionar un modelo para poder así llevar a cabo la evaluación del nivel de la madurez y permitir entonces establecer cuáles son las ventajas y la desventaja de cada uno de ellos. En segundo lugar, en evaluación de niveles, entonces, permitir identificar cuáles son las principales áreas que requieren una mejora respecto a donde estamos nosotros actualmente. En tercer lugar, una vez que nosotros ya hayamos identificado cuál es el principal área a mejorar y hayamos ejecutado esta evaluación del nivel de madurez en el cual nos encontramos, poder entonces expresar con un caso de negocio que se puede implementar en un corto o mediano plazo y que con su implementación nos permita entonces mejorar, nos permita aumentar el nivel de la madurez que nosotros propusimos anteriormente. Para así finalmente recordar que toda esta evaluación del nivel de la madurez debe hacerse de forma periódica, ya sea un lapso de tiempo, 1 año, 1 año y medio, o bien al momento de nosotros priorizar las diferentes iniciativas en las principales áreas que nosotros identificamos como claves. Como conclusión entonces, como decía Gustavo al comienzo de la presentación, pudimos ver que 9 de cada 10 organizaciones estaban vinculadas, tenían problemas
relacionados a la calidad de los datos. La calidad de los datos, entonces, es un número muy grande. Nosotros tenemos que preguntarnos quién de acá está haciendo algo para poder mejorar la calidad de los datos. ¿Cuál es la importancia que tienen los datos, la información para nuestra organización? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estrategia estamos siguiendo? ¿Y qué tan graves son tener datos que no sean de calidad? Para poder así revisar los procesos que nosotros estamos ejecutando, para poder así obtener la información, los datos de nuestros clientes, por ejemplo, y poder así evitar graves errores y, como decía Gustavo, entonces, no encontrar esos resultados, esos datos que no sean de calidad junto con el cliente, poder ser proactivos a estos errores. En segundo lugar, entonces, tomar el control de los datos. Pudimos observar que 2/3 de las organizaciones encuestadas tenían problemas que no tenían un enfoque que sea coordinado ni menos centralizado, orientado a la calidad de los datos. Entonces es fundamental poder establecer quiénes son los dueños de los datos, quiénes son los dueños de la información de mi organización, para poder así establecer las responsabilidades, los lineamientos dentro de cada uno de ellos. Y poder así entonces concientizar, poder educar a cada uno de los integrantes de nuestra organización, que todo esto generará entonces un cambio cultural. Un cambio cultural que sin lugar a dudas va a generar más y mejores beneficios, pero lo que va a ser mejor aún, los clientes nos van a ver de mejor forma y nosotros le vamos a poder proveer un mejor y mayor servicio. Y por último, para ir cerrando, no podía faltar el aspecto tecnológico. Pudimos observar que más de la mitad de las encuestas que se realizaron no tenían una correcta asignación e identificación de quiénes eran los dueños de los datos y de los diferentes procesos. Al momento que hay un problema, muchas veces las responsabilidades se diluyen entre cada uno de ellos. Entonces es no tener miedo a poder incorporar nuevas herramientas, nuevas tecnologías, que si bien hace unos años nos podían dar resultados en algunas semanas o incluso meses, hoy en día con esta correcta ejecución, con una correcta implementación, nos puede entonces dar resultados beneficiosos en pocos días. Y luego por eso llevar a cabo entonces un conjunto de herramientas automatizadas, estos dashboards, que permita una fácil interpretación, una fácil administración de estos procesos que se están ejecutando, no solo por el área de TI, sino también por el área de negocio. Eso fue todo. Si tienen una duda o comentario, si quieren comunicar con nosotros, les dejamos nuestro dato de contacto. Muchas gracias.